Hello, bienvenidos a este live. Sean bienvenidos. Vamos a hacer por segunda vez el intento de tener esta conversación con Lisette, porque ella tiene muchas cosas que platicarnos y vamos a estar platicando con ellas en el live que no pudimos hacer la vez pasada porque tuvimos algunas fallas técnicas, pero ahorita ya Liz anda por aquí, entonces vamos a comenzar. Un segundito. Liz, si estás por ahí, ya estoy lista para que comencemos. ¡Hey! Sí, ahí me veo. Hola. ¿Cómo estás? Finalmente. Ya sí. Finalmente nos pudimos conectar porque la vez pasada me quedé hablando sola porque tuvimos ahí unas fallas que no nos pudimos conectar, pero bueno, aquí ya estamos ahora sí. Y bueno, Liz, voy a dejar que te presentes tú solita para que te conozcan, sepan qué haces. Y bueno, ahorita vamos a tener una plática. Te tengo algunas preguntas para que nos platiques un poco sobre ti, sobre cómo tu vida era antes de que tú hicieras todo ese trabajo personal, todo ese trabajo interno y a cómo está haciendo ahora. Pero bueno, te dejo que te presentes. Sí, muchas gracias por la invitación. Creo que es una retroalimentación tanto para tu comunidad como también para la mía, ¿verdad? Y bueno, tenemos la bendición, porque puedo decir que es una bendición, de contar con una mentora, ¿no? Y al final de cuentas somos educadas con la misma maestra. Entonces me parece súper que estemos aquí unidas para poder compartir estas herramientas con con las personas que les llegue a interesar sobre el tema. Efectivamente, como bien comentas, anteriormente, pues tenía una vida rutinaria. Como les he comentado o les he compartido, vivo varios años, más de 10 años viviendo de manera independiente. Perdón, creo que se me movió aquí. Y bueno, a lo largo de esto, disculpen, es que se me mueve la cámara. A lo largo de este camino, pues como todos, tenemos retos, tenemos desafíos que enfrentar. Y entonces comprendí que llegaba el momento que tenía que educarme al respecto, ¿verdad? No porque quisiera trascender un comportamiento como tal, simplemente porque yo quería entender cómo hacerle para que pues pudiera progresar más rápido, pudiera avanzar mejor. Entonces, bueno, fue cuando ya me empecé a educar, fue cuando empecé a buscar información y pues en una de esas o de las tantas búsquedas que hice, entonces pude ver contenido de Coral, que es con la que me he educado, y pues con ella he aprendido todo este sistema, este mundo interno que ella habla, que precisamente pues requiere de control emocional, sobre dominar nuestra psicología, sobre cómo hacerle cuando a pesar de todas esas cosas que a veces nos cuesta, pues actuar, ¿no? El poder de la disciplina. Entonces, es algo muy gratificante que ha llegado a mi vida porque efectivamente, o sea, el conocerme internamente, cómo estoy hecha, cómo funciona precisamente todo este mundo interno, pues hace que yo pueda seguir accionando a pesar de cualquier desafío que pueda yo tener. Obviamente no es fácil, pero sigo trabajando en esto. Entonces ese es el motivo por el que me animé a empezar a emprender de esta forma, porque aparte de que se considera como un trabajo, pues también es una manera de ayudar. Pero, entonces es a muy ver, gratificante. no nos dijiste exactamente a qué te dedicas, Liz. Sé que tienes un curso en línea, un curso digital, entonces si nos puedes platicar un poco más para que sepamos. Sí, te comento, sí, efectivamente, mi curso es online
y precisamente habla sobre todo esto, ¿verdad? De cómo estamos hechos internamente. O sea, hablo sobre fisiología, que es nuestro cerebro, sí hablo de anatomía, pero detrás de eso también está el lado que no podemos ver, que es precisamente dominar emociones, sentimientos, pensamientos. Entonces, a través de ese curso, ayudo a las personas a que utilicen herramientas, vuelvo a comentar, que no vemos, sin embargo, existen en nuestro mundo interno, y cuando aprendemos a utilizarlas, entonces podemos actuar. Entonces, prácticamente es como mi historia envuelta, lo que yo aprendí, lo que yo investigué, lo plasmé en ese curso. Es un curso de 5 módulos y obviamente quien lo adquiere, pues obviamente también es pues vamos de la mano, ¿no? Porque ese es el poder de la mentoría, que precisamente no estamos solos, sino que hay más personas que comparten los mismos problemas, los mismos desafíos, pero también la misma intención de poder trascender, ¿no? Algún comportamiento, alguna adicción o algo que quieras mejorar en tu diario vivir, pero a nivel personal. Ok. Oye, Liz, y yo te quiero hacer, bueno, esto no lo tenía planeado, pero como una pregunta, porque el trabajo interno, como que todo el mundo habla de trabajo interno, de autoconocimiento, de que conócete a ti misma, no sé qué, pero como que siento que muy pocas personas saben realmente lo que significa esto, ¿no? O sea, como que, ok, dices, sí, conócete a ti misma para que a lo mejor puedas lograr ciertas cosas, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿qué nos puedes tú compartir? O sea, ¿cómo lo hiciste tú o qué encontraste? ¿Cuál es ese trabajo? O a lo mejor algo que nos puedes compartir como decir, a ver, haz tal cosa y así vas a ir pudiendo lograr otras cosas, no sé. ¿Cómo tú describirías ese trabajo interno? Pues precisamente para poder entenderlo tienes que conocerte. Anteriormente hice un video donde precisamente comentaba, ¿no? Que la falta de autocontrol es porque no conocemos. Entonces no podemos conocer un comportamiento, ni mucho menos lo podemos medir cuando literal estamos en ignorancia sobre eso. Entonces, primero, el primer paso es conocernos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente a través de ello, ¿verdad? Informándonos. Que la realidad, el problema, fíjate, yo me he dado cuenta que el problema no es en la falta de información, porque información hay mucha y gratuita en internet, en libros, sino que más que eso, pienso que muchas veces nos acostumbramos a vivir de manera rutinaria y creemos normal que tenemos que seguir creencias y de alguna manera una educación que tal vez hemos adquirido inconscientemente, tal vez cuando fuimos niños, tal vez en la escuela tradicional, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que para empezar la primer pauta es precisamente hacer una pausa, ¿no? En tu diario vivir y pensar, fijarte, o sea, realmente lo que a mí me inculcaron, las enseñanzas que ahorita tengo para sobrevivir, para llevar mi diario vivir, o sea, son buenas para mí, realmente me dan un beneficio a mí, claro, porque pudiera ser que lo que le sirva a una persona no le sirva a otra. Sí, entonces, claro, ese es el punto, o sea, primer punto o primer paso, por así decirlo, hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué resultados estoy teniendo ahorita? Ahorita, a partir de este tiempo, lo que he hecho, la metodología que he llevado me trae beneficio. Y fíjate, aparte del resultado es cómo te sientes. O sea, ¿eres feliz? ¿Realmente estás satisfecha o satisfecho con los resultados que tienes? Porque pudiera ser que muchas veces ocupemos un método, pero internamente, o sea, no estás satisfecha. Entonces también cuenta mucho. Yo creo que esos son los dos puntos importantes, ver tus resultados, pero también cómo te sientes internamente. Sí, yo creo que podríamos partir desde ahí, ¿no? Desde cómo te sientes, porque creo que cuando no sientes nada, pues difícilmente tú vas a encontrar algo, pero si estás en un momento de tu vida a lo mejor que estás insatisfecha, es más fácil empezar a buscar como algún camino. Quizá no sabes cuál, pero empiezas a buscar. Entonces,
como dijiste, ¿no? O sea, si tú no estás siendo feliz, pues seguramente que hay algo que no está bien en tu vida. Y yo creo que es ahí porque yo también, o sea, antes escuchaba mucho esto de autoconocimiento, de que, como que te tienes que, o sea, sí, como todo el trabajo interno y eso, pero realmente no sabía ni por dónde, o sea, ni siquiera tenía idea de qué esto significaba, ¿no? Y para mí también ha sido como entender, o sea, para mí el autoconocimiento es entender los comportamientos que yo hago, o que yo tengo, perdón, por qué los hago, por qué hago ciertos comportamientos, por qué a lo mejor, no sé, por qué tengo cierta ansiedad, por qué soy, no sé, depresiva, por qué soy alcohólica, por qué soy enojona, por qué soy, no sé, tendiente a ciertas cosas, porque todos tenemos algo, ¿no? Cuando tú entiendes esto, empiezas a cambiarlo, ¿no? Y para esto, obviamente, pues ya tú y yo sabemos que hay pues ciertas explicaciones científicas también que pues no lo explican bien. Pero cuando tú entiendes por qué haces ciertas cosas, es más fácil cambiarlo, ¿no? Y creo que para mí es eso, ¿no? O sea, hacer ese trabajo interno de autoconocimiento es eso, o sea, entender por qué haces ciertas cosas. Y entonces cuando lo entiendes, empieza a cambiar tu vida. Obviamente hay muchas cosas que nosotros podemos cambiar. Como dijiste, también no es fácil y tampoco se cambia, o sea, la vida no va a ser perfecta cuando tú haces esto y eso hay que tenerlo también súper claro y me gusta, bueno, lo quiero compartir ahorita porque como que a veces creemos como, ok, una vez que yo haga este trabajo todo va a ser perfecto, súper feliz, de rosa. No, porque la vida es así, o sea, la vida está llena de retos, de desafíos y todo, pero sin embargo ya los puedes como, eh, como, se me fue la palabra, como pues trascender más fácil, o sea, ya no estás ahí años sufriendo, ya no te estás en un estado a lo mejor de victimismo y eso, sino como que ya los aceptas o los pasas, o sabes cómo manejarlos, pues yo creo que es eso, sabes cómo manejar ya las situaciones que te pasan, cuando tú aprendes ya todo esto. Entonces sí, es súper importante, yo creo que ahora creo que ahí siento como un despertar de la gente muy fuerte, o sea, como que todos sí estamos tratando de ser mejores personas y aprender mucho y todo, pero, o sea, como que apenas estamos empezando, o sea, realmente falta muchísimo, pues, que aprender de esto, ¿no? Que las personas abran, despierten, como lo dicen, ¿no? Un despertar. Hay, o sea, yo creo que somos muy pocas las personas, y me incluyo porque ya me siento como que un poquito del otro lado. Pero sí, es muy necesario, también como para crear pues conciencia en el mundo al final, ¿no? O sea, crear y dejar un mundo pues mejor. Sí, fíjate, ahora que comentas, es cierto, o sea, realmente yo también lo considero así, un despertar, porque regreso a lo mismo, o sea, muchas veces vivimos de manera automática y nuestros días son iguales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que nos conformamos con un trabajo estable, nos conformamos con una relación medio nos traten bien, nos conformamos con un espacio, una vivienda donde pues podamos estar bien o si donde lo tengamos fácil, en pocas palabras, donde tengamos comodidad y donde tengamos confort. Entonces, ¿por qué? Yo lo que he notado es por qué normalmente la gente pues se acostumbra, nos acostumbramos, porque en su momento pues yo también estoy incluida. ¿Por qué? Pues porque no podemos desafiar un miedo, porque no sabemos cómo se le hace lidiar con una crítica, lidiar con un miedo. Y para mí exactamente fue un antes y un después el saber, ok, o sea, el miedo es parte de mí, es mi naturaleza, pero también tengo el poder de trascenderlo. O tal vez no lo trascienda, pero no dejo que me paralice, claro, ¿no? Sabes, como tal. lo aprendes a manejar y es justo ahí donde empiezas a avanzar. Ajá. Entonces, cuando uno desconoce todo esto, o sea, sentimos que el miedo es sinónimo de peligro, de que no es por ahí, de que, no sé, a lo mejor mi intuición me está diciendo que debo de caminar por otro lado, etcétera. Pero después de que yo me he capacitado, me he educado, he entendido que no,
O sea, el miedo no es ni bueno ni malo, simplemente es cómo lo veas tú y cómo lo trabajes tú. El miedo va a existir y siempre va a estar cuando quieras dar un paso nuevo, atreverte a hacer una actividad diferente, o sea, es obvio, porque pues no tienes evidencia de que vas a salir victorioso, ¿verdad? De lo que quieres hacer, pero el punto es qué haces en esos ámbitos. O bien, por ejemplo, cuando estás mal emocionalmente, esa es otra cosa, ¿no? Cuando caemos en tristeza, en ansiedad, que si ya rompiste una relación, que si ya te corrieron del trabajo, que si tienes que hacer cambios en tu vivienda, llámese lo que sea, ¿no? Cosas que no están bajo tu control, para muchos se paralizan cuando tienen de por medio una emoción negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues otra vez buscamos confort, ¿no? Sacamos la tristeza, no sé, a lo mejor comiendo, o a lo mejor otros durmiendo, a lo mejor otros llorando. Cada quien lo expresa de manera diferente y está bien. O sea, no tenemos que omitir nuestras emociones, pero el punto es qué más vas a hacer. O sea, sí está bien un ratito, lo sacas y demás, y luego no te puedes quedar ahí porque la vida sigue, las circunstancias cambian y entonces, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto igual por el que a veces, como mencionas tú, nos abstenemos de hacer las cosas, pero cuando lo aprendes, sí es un despertar, o sea, sí es un nuevo mundo en este ámbito, ¿no? Sí. Y yo creo que todo parte del nivel de conciencia, sí, o sea, porque vivimos, regresamos a lo mismo en piloto automático, pero el educarte te hace tener conciencia en todos los ámbitos, tanto tú, pero también conciencia, con quién te estás rodeando, qué estás haciendo, en qué lugar estás. O sea, yo creo que cuando partes de ahí, de aterrizar con conciencia, o sea, ya empiezas a ver el mundo de otro ámbito, otro panorama. Y de ahí, bueno, pues puedes seguir avanzando, aunque regresamos a lo mismo, pues siempre vamos a ser principiantes al siguiente nivel y siempre va a ser una lucha, o sea, nunca es trabajo terminado al final de cuentas. Sí, claro, yo creo que también esto, o sea, de una vez que tú te haces consciente de las cosas, pues también todo cambia, ¿no? Y bueno, te quería preguntar, o sea, que nos dieras un ejemplo como tangible de cómo estaba tu vida antes y cómo es ahora, o sea, qué has cambiado desde que tú tuviste como este despertar, como lo estamos manejando, ¿no? Ajá, pues como te comento, yo creo que esto aplica en todos los ámbitos, ¿no? Porque anteriormente yo me considero que no tenía una vida mala, ¿verdad? Sin embargo, llegó un momento que sí me sentí estancada, de cierto modo. O sea, muy dentro de mí desde niña, como que me he sentido que en muchas cosas no cuadro a veces con otras personas de mi edad, ¿no? Entonces, como que en ese ámbito sí me sentía atrapada. O sea, como que yo decía, ok, creo que lo normal para todos es dedicarse a esto, hacer el otro, o sea, como una vida, pues sí, como todos. Como lineal, pero ¿no? Cuando o sea, como que, sí, normalizamos, o sea, ciertas cosas, así como de que a los 15 la prepa, a los 18 la universidad, y luego el trabajo, luego te casas, tienes hijos y vives feliz para toda la vida. Exacto, o sea, como que lo ven tan normal, y que cuando tú te empiezas a salir, o sea, te sientes diferente, o sea, como que justamente te da el miedo, te da la incertidumbre de, ¿y ahora qué voy a hacer si me estoy saliendo de lo que todo el mundo dice que tenemos que hacer, ¿no? Sí, y fíjate, yo me he encontrado que esto pasa más con mujeres. De hecho, por eso mi comunidad o mi canal hablo mucho mujeres, porque tal vez en los varones es muy normal, o sea, como que quieras hacer cosas diferentes, está bien, ¿no? Incluso hasta para casarte, o sea, para un hombre como que es más visto, no importa la edad que te cases, no, o sea, como que es, no sé por qué, pero la sociedad, al menos aquí en México, es así. Con los varones tal vez es diferente, pero cuando una mujer tienes hambre, como que, o sea, ¿qué onda? O sea, no piensas casarte, no piensas tener hijos, o sea,
¿por qué te gusta vivir aparte? O sea, si tienes una familia, ¿dónde estar? O sea, ¿qué onda contigo, no? ¿Hacia dónde vas? Claro. Pero yo creo que hay muchas mujeres que se van a identificar que tal vez sí, o sea, está bien, no está mal, es un estilo de vida, pero hay algo más. O sea, como que tienes esa chispita de hacer algo más, ¿no? Y cuando no lo conduces por un buen vehículo, pues entonces a lo mejor eso agarra esa chispa que tú quieres sacar, pues lo haces con un mal comportamiento, con un vehículo negativo, y entonces lejos de irte bien, pues estás peor, ¿no? Pero cuando encuentras estas herramientas, tú dices, "Ah, cierto, o sea, sí está bien y es como un estilo tradicional como estamos acostumbrados a vivir, pero ¿qué pasa con las que no cuadramos en ese ámbito? O sí lo queremos, pero queremos más, o sea, queremos hacer otras actividades, queremos desafiarnos, ¿no? Entonces yo creo que ahí el punto primero es empezar a normalizar de que pues puedes hacer todo a la vez, no tienes por qué limitarte y no tienes por qué seguir como que un margen de que así es, y siempre, bueno, yo creo que concordamos con eso, ¿no? Como hemos sido educadas, mientras sea legal, moral y ético, a tus tiempos y a tu ritmo, todo es válido, todo es válido, pero pues sí necesitamos, regresamos a lo mismo, un nivel de conciencia para aterrizarlo, porque, bueno, al menos yo he visto, ¿no? Tal vez en caso de mujeres, regresamos a lo mismo, tal vez por el miedo de que qué voy a hacer después o qué va a ser de mí, pues se conforman con lo que sea, se conforman en aguantar una relación que no les hace feliz, se conforman en un trabajo tradicional. Claro. O sea, entonces ahí yo creo que ese es el despertar que tú llamas, ¿no? Porque entonces entiendes que no, o sea, no precisamente tiene que ser así, lo puedes combinar a tus ritmos, a tus tiempos, pero el punto es que te sientas satisfecha, que te sientas contenta. ¿Y cómo logras esa satisfacción? Cuando ves progreso. A lo mejor no vas a llegar a tu meta de la noche a la mañana, pero si estás 2 pasitos, 3 pasitos más adelante, ya te llegó la satisfacción, ¿no? Y cuando te sientes así, es cuando entonces puedes ayudar a alguien más, es cuando puedes aportar, porque si uno se siente mal, o sea, no podemos ayudar, ser servicial con alguien más cuando uno no está bien internamente. Y yo creo que cuando uno se siente internamente mal, o sea, afecta en todas las áreas de la vida, porque fíjate, regresamos a lo mismo. En mi caso, no es que tuviera una mala vida, pero sí veía cómo cuando estaba triste, pues no rendía en el trabajo. Tienes choques internos, a lo mejor tienes más problemas en una relación, tienes mal humor, te enojas por todo, o sea, ¿sí me explico? No puedes controlarte y tú dices, pues es que así soy. No, no es cierto, no es que seamos así, es que no sabemos dominarnos, es que no sabemos cómo hacer frente a esas emociones y sacarlos de manera positiva. Entonces, bueno, al menos esa es mi experiencia, y pues los cambios del antes y después de recibir ese tipo de mentorías o de ese tipo de educación, pues es eso. Es de que aún con miedo, pues vas y lo haces. Y aún con crítica, pues mientras a mí sea algo que genuinamente me hace bien, pues lo haces. Entonces, sí, yo creo que... Perdón. Yo creo que esto justo que mencionas de la crítica, o sea, el qué van a decir los demás y el miedo, o sea, siento que son dos cosas muy poderosas y que por eso la mayoría de las personas no se anima, ¿no? O sea, como que, te digo, normalizamos mucho el estar a disgusto en un trabajo, como tú decías, también en una relación, o a lo mejor viviendo en un lugar que ni siquiera te gusta, o sea, como que normalizamos eso, como que dices, bueno, no estoy tan mal, o te acostumbras, no sé qué, pero en el fondo hay miedo al cambio, o sea, y esto del miedo, o sea, como que siento que ha sido, te digo, es algo como muy poderoso,
que nos, nos da miedo el miedo. Y entonces como que nos paralizamos a hacer muchas cosas, ¿no? O sea, nos conformamos porque no nos arriesgamos a trascender esa parte. O sea, quizá pensamos que va a pasar algo malo, o que, por ejemplo, la crítica de no, ¿qué van a decir? No sé qué, todo el mundo me va a criticar por eso. A veces la gente ni siquiera le importa, o que en realidad ni siquiera le importa, o que claro que hablan y eso, pero al final del día es tu vida. O sea, tú eres libre y tú puedes decidir hacer lo que tú quieras. Porque el hecho de estarte limitando por el qué van a decir, o sea, la única persona que va a salir afectada eres tú, o la única persona que va a vivir infeliz eres tú. O sea, el vecino no, los amigos no, o sea, nadie más va a vivir infeliz más que tú porque te estás limitando a no hacer eso que quieres, no sé, cualquier cosa. Pero sí, el miedo esas dos cosas se me hacen súper, súper poderosas por lo que la gente no hace muchas cosas y que yo conozco también gente que es muy capaz de muchísimas cosas, pero se limitan por eso, ¿no? Por el miedo, por qué van a decir y si no funciona y que no sé qué. Entonces, no, o justo como lo decías, y yo he escuchado esta frase que me encantó, de que el miedo es la brújula, o sea, como de que cuando tú sientes miedo, es justo ahí donde tienes que ir. O sea, es muy loco, pero sí, ahora que yo entiendo esto y como que también lo he aplicado, o sea, es muy cierto y está padre también, o sea, sí tienes miedo, pero con todo y miedo haces las cosas y luego te das cuenta que al final tampoco es tan mal el asunto, o sea, tienes que avanzar y tienes que hacerlo así. Y también con eso, o sea, como que vas acostumbrando a tu mente a hacer las cosas. Entonces, pues ya es como más fácil avanzar. Puedes hacer a lo mejor lo que al principio te parecía gigante, ahora no, y luego, y así, ¿no? Vas avanzando. Sí, exacto. Es como literal subir esos escalones. Y esto lo aplica en todo. O sea, aplica en que si quieres, no sé, tener una carrera, quieres tener un mejor trabajo, incluso si quieres hacer un deporte, o sea, que un hobby, una habilidad, o sea, aplica en todo, una relación, todo. O sea, siempre vas a tener miedo de hacerlo, siempre te va a dar como que esa cosquillita de no me protejo, no quiero sufrir, no quiero sentir dolor y te abstienes porque así estamos hechos, así es como funciona nuestro mecanismo de defensa interno, o sea, a través del miedo. El miedo nos protege de cierto modo y está bien, nos da como una alerta de, ok, aquí pudiera haber peligro, pero regresamos a lo mismo, cuando ya lo ves con conciencia, tú aprendes a medir cuando realmente es peligro y cuando es una justificación o es una excusa. Y a veces decimos, no, es que tengo miedo, no, no es cierto, no. O sea, no has aprendido a desafiarte porque hay situaciones donde la vida no está en peligro. Miedo sí, como mencionan, cuando estés en una jungla en medio de un tigre, con un tigre de frente, ahí sí, porque ahí sí corre tu vida a peligro. Pero hay cosas, aprender un hobby, aprender una nueva habilidad, ahí no corres peligro, pero simplemente es que te abstienes a hacerlo porque porque te paraliza esa sensación interna que no vemos, pero sentimos. O sea, sentimos, unos con adrenalina, unos con, o sea, sentimos, es literal el miedo. Entonces, yo creo que ese es el punto de por qué aprender a conocer todo esto. Porque para cualquier cosa, cualquier habilidad, o sea, siempre va a existir. Y como dices tú, cuando trasciendes una cosa, dices, órale, o sea, pude hacerlo aquí, entonces si lo aplico en esta otra área, pues va a ser lo mismo. Y luego en la otra área, o sea, son como que principios básicos donde tú puedes aplicar en todas las áreas. Y así, pues te pasen infinidad de cosas porque, ojo, o sea, esto sí es importante aclarar, no porque te eduques y no porque tengas un nivel de conciencia, significa que tus problemas van a acabar. O sea, eso no va a pasar. Las circunstancias cambian, el suceso imprevisto existe y todo cambia, o sea, todo cambia, hasta nosotros mismos somos seres evolutivos, todo cambia. Y no porque te eduques significa que van a acabar tus problemas.
pero sí aprendes a verlos de otro ángulo y actuar diferente. O sea, yo creo que ese es el meollo del asunto, que estás consciente que te van a venir retos, desafíos, problemas, como quieras nombrarlo, pero sí aprendes a actuar diferente. Entonces, una persona puede estar en la misma situación que otra y cada uno puede trabajarlo de manera diferente, darle solución a manera diferente, y de eso depende sus resultados. O sea, tú puedes tener la misma circunstancia, la misma situación, los mismos recursos, los mismos medios, pero cuando te educas, entonces empiezas a ver más allá, ¿no? Y de eso dependen tus resultados. Entonces yo creo que nos hemos enfrascado mucho en es que no lo tengo, es que yo quisiera, es que me gustaría, y se quedan en metas o sueños guajiros, pero cuando son, o sea, cuando realmente son genuinos es cuando tomas acción. O sea, un sueño se puede convertir en realidad cuando tomas acción. Entonces regresamos a lo mismo. O sea, depende cómo utilices lo que tienes a tu alcance para hacerlo posible. Entonces, a mí me encantan todos estos temas. Desde más niña me encanta aprender. O sea, a mí eso me llena. Pero tal vez antes lo aprendía por simplemente saberlo, por conocer. Pero cuando lo aplicas, o sea, no, pues ahora estoy más fascinada con estos temas porque los vives. O sea, literal, los vives. Sí. Y cuando tú ves el resultado, dices, o sea, si esto me sirve a mí, entonces le sirve a cualquier otra persona, porque como luego comento en mis videos, o sea, si eres un ser humano, tienes un cerebro. O sea, al final de cuentas, no importa si eres hombre o mujer, tienes un cerebro y el cerebro funciona igual. Claro, te va a ayudar para todos. Sí, o sea, no es como entonces, de que tú tengas algo que la otra persona no tiene. Digo, en ocasiones puede ser que suceda, pero al final del día todo se puede trabajar y todo se puede lograr. O sea, no es como de que vengas de otro planeta y no tengas ciertas cosas. Entonces, pues sí. Yo me acuerdo que también cuando antes que veía, o sea, como que siempre me interesó siempre me llamó la atención como todos estos temas también del trabajo personal, por ejemplo, y siempre veía, me acuerdo que frases y me llamaba la atención, ¿no? Y las ponía, ya saben, como todo el mundo ahí en Facebook o no sé qué. Y ya, pero pues se quedaba ahí como todo bonito. Y ahora, como tú lo comentaste también, o sea, ya cuando las entiendes realmente y las empiezas a aplicar, o sea, cuando tú aplicas estas frases de empoderamiento, no sé, o sea, realmente empieza a cambiar, las empiezas a entender y empieza a cambiar tu vida. O sea, ya no nada más se queda ahí en simple bonito, y todo, o sea, no. Y es ahí cuando empiezas a ver, pues sí, los resultados, los cambios reales. Sí, y como te comento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te estoy hablando tal vez en cuestión de que lo que he aprendido, lo que siento que ha sido muy marcado en mi vida es no conformarme, porque a veces tenemos una vida estable, pero cuando te conformas, pues no creces. O sea, así de simple, no aprendes y no creces. Y sobre todo no tienes carácter, o sea, no te abstienes de hacer esas cosas, pero también internamente estás estático, o sea, de ahí no pasas. Sin embargo, también he visto cómo estas herramientas ayudan a casos más extremos, hablándote de una adicción, hablándote de un mal comportamiento. O sea, muchas veces creemos que la ayuda, pues sí tiene que venir de otra persona, de otra fuente externa, pero a veces se nos olvida que todo depende igual de uno. O sea, porque supongamos, padeces alguna adicción, hay muchos grupos de autoayuda, etcétera, pero regresamos a lo mismo, se quedan solamente en la mecánica. Pero cuando aprendes a utilizar tu propio organismo para combatirlo, o sea, ahí la magia sucede. Entonces, bueno, en mi caso, como te comento, pues
pues no he experimentado una situación tan extrema, pero debido a mi vida independiente, que ya son más de 10 años, casi 14, 15 años, o sea, me he enfrentado de todo, he tenido emprendimientos también que me han desafiado bastante y tu experiencia, o sea, tu diario vivir, ¿no? Yo creo que todos tenemos cosas con que luchar, Sí. ¿no? Pero regresamos a lo mismo, regresamos a lo mismo, yo creo que en mujeres nos cuesta un poquito más por el simple hecho de ser más emocionales. ¿Por qué? Pues porque los hombres tal vez no lidian con, por ejemplo, problemas hormonales, que también de eso depende tu estado de humor. Físicamente somos más débiles que un hombre, pero mentalmente, o sea, tenemos un cerebro y si lo aprendemos a utilizar, o sea, de ahí parte todo. Entonces, sí tenemos un poco de desventaja anatómicamente, pero en cuestión, me refiero a cuestión de fuerza física. Claro. Sin embargo, la interna no. La interna, hombres y mujeres, tenemos el mismo cerebro que tiene la misma funcionalidad y de ahí podemos partir. Entonces tenemos una gran ventaja, pero el punto es aprenderlo a utilizar, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, al menos eso es como que lo que a mí me impacta, de decir, wow, o sea, qué máquina tengo, o sea, qué poderosa es mi mente. Y cuando ya empiezas a involucrarte en estos temas, es cuando regresamos a lo mismo, o sea, ves otro panorama y ves otros resultados. Así entonces, yo creo que se nota, o sea, al final de cuentas se nota, lo transmites al final de cuentas. Sí, exacto, y bueno, sí, perdón. Ajá, y bueno, al menos en mi caso, todas estas cosas, todo este trabajo, con el tiempo te ayuda a tener más seguridad, más autoestima, más estabilidad emocional, ¿no? Entonces, regresando a la primera pregunta que me hiciste, o sea, esa es la finalidad con la que me dedico ahorita a contenido en Internet. O sea, porque son herramientas que genuinamente puedo dar validez de que sirven, genuinamente me he educado al respecto, tampoco es como que, ay, se me chispoteó, es lo que se me ocurra, o sea, no, son años que también lo he estudiado, lo he practicado y como veo que funciona, entonces hago la invitación a que más mujeres se unan, ¿no? O sea, mi contenido es como más para mujeres, pero pues tampoco los hombres no los excluimos, ¿verdad? Regresamos a lo mismo. O sea, todos tenemos esta máquina poderosa que pues es importante saberla utilizar, porque yo siempre pienso, ¿no? Bueno, la vida se nos va muy rápido y entre más hagas, entre menos tiempo lleves, mejor. O sea, vas a disfrutar más de tus resultados. Entonces, sí, claro, yo también digo que vinimos aquí como para vivir una vida plena, disfrutar de esta vida, o sea, vivir una vida feliz. Y muchas veces nos la pasamos como en automático o no sabemos ni siquiera como por dónde ir, cómo hacerle. Y la verdad es que, o sea, luego nos enfrascamos tanto en los problemas, o sea, al final del día los problemas siempre tienen solución. Y salir de ahí, o sea, es algo muy bonito. Como comentábamos, o sea, no precisamente, o sea, la vida es así, con subidas y bajadas, nunca va a ser todo color de rosa. Sin embargo, el que tú aprendas a enfrentar los problemas o a saber cómo darles la vuelta, o sea, sí es algo que, pues, que te da paz y que te da tranquilidad en tu vida. Yo así lo veo. Y ahora lo puedo también decir con mucha, pues, seguridad porque genuinamente también lo siento. O sea, hace pocos años me acuerdo que también yo me sentía así, se los juro, como que sin luz, o sea, como que sin, y eso que me llamo luz. Pero me sentía así como que apagada, como que ya no tenía, o sea, como que no sentía ganas de disfrutar, como que de reír, o sea, como estaba así como que apagada, literal. Y cuando empiezo a entender todo esto de cómo funciona mi mente y no sé qué, o sea, como que es otra vez como el despertar, como de que me vuelvo a encender, ¿no? Y está súper padre, porque entonces ya empiezas a disfrutar de la vida, a fluir con la vida, pues sí, a ser feliz realmente.
Y bueno, Liz, ya para ir cerrando, algo que quieras compartir con las mujeres, digo que por aquí también hay algunos hombres, pero como tú estás dedicada más a las mujeres, entonces algún mensaje que quieras compartir. Sí, pues regresamos a lo mismo, ¿no? Lo que te comentaba, o sea, no por ser mujeres vamos a minimizar nuestra capacidad, o sea, así de simple. ¿Por qué lo recalco mucho? Bueno, en mi caso, a nivel familiar, solamente tengo hermanos, ¿verdad? Entonces, como que tal vez esa parte igual me costó un poco porque yo no conviví con mujeres. Entonces, como que me costaba, ¿no? Ese lado. Pero a pesar de eso, o sea, otro punto, regreso a lo mismo, desde muy niña, yo nunca me sentí, como las niñas normales, o sea, desde muy niña siempre me he sentido así, como con esa chispita, esa, no sé, algo interno, de querer hacer algo diferente, ¿no? Y pues ese es mi mensaje, o sea, si ustedes tienen esa intuición de que ustedes son mujeres, ahora que he aprendido y me he educado, también tiene que ver nuestra energía, ¿no? Porque hay personas, no importa si eres hombre o mujer, muchos tenemos más energía femenina que masculina o viceversa. Una mujer puede tener más energía masculina que femenina, perdón. Tal vez en mi caso eso fue, como me crié entre varones, yo siento que tal vez tuve ese lado, mi energía masculina un poco más marcada y tal vez por eso ansiaba hacer cosas así, pero nos abstenemos del qué dirán. Entonces ese es mi mensaje, ¿no? O sea, si tú sientes que a lo mejor ya te casaste, ya tienes tus hijos, ya tienes tu vida estable, pero tú quieres hacer más, o sea, atrévete a hacerlo, pero bajo educación. O sea, ese es el mensaje que yo les transmito, porque en mi caso muchas cosas hice sin educación y te trae dolor, te trae pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Pero cuando lo haces bajo educación, es seguro que lo vas a lograr. Y a lo mejor no va a ser fácil el camino, pero regresamos a lo mismo, mientras vas avanzando, tienes esa satisfacción. Y qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito que aunque tú ya tengas esa parte cubierta de tu vida, pues no pares, o sea, porque la vida es para eso, para disfrutar, para aprender, para compartir, para aportar. Entonces, no, o sea, si tú ya tienes cubiertas esas facetas, pues qué bueno, ¿no? Qué bonito. Pero si tienes algo interno muy dentro de ti que quieres hacer más, hazlo, hazlo, pero pues mi invitación es esa, bajo educación, porque de lo contrario, pues nos llega la frustración, más dolor, más tristeza, y pues estamos peor, ¿no? Entonces, para eso es precisamente estos videos, estos canales, que no solamente existe mi curso, o sea, en tu caso también te dedicas a lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que cada una, desde su experiencia, podemos aportar. Entonces, ahora sí que ese es mi mensaje, que las personas que quieran llenar ese lado también busquen a algún mentor, alguna asesoría donde puedan conectar y se atrevan a hacerlo. Para que pues, yo creo que de ahí parte nuestra satisfacción y pues nuestra felicidad también. Ok, Liz, pues muchas gracias. Yo le agregaría también, aparte de educación, que lo hagan con educación y como que sea algo que realmente les guste, porque cuando tú haces algo que no te gusta, o sea, difícilmente también vas a poder como lograrlo. Y bueno, yo no, no me presenté, me presento al final. Bueno, sí me presenté, pero yo acompaño a mujeres, perdón, acompaño a mujeres, para que trasciendan la ansiedad y la procrastinación. Así que, bueno, pues me encantó estar platicando el día de hoy contigo, Liz, y bueno, estamos ahí en los canales de Instagram, por si quieren seguir a Liz, y bueno, pues que tengan bonita noche. Nos vemos. Muchas gracias también a ti y pues bueno, espero que nuestra comunidad mutua, tanto la tuya como la mía, pues se hayan llevado un granito de valor, ¿verdad? Claro, yo espero también lo mismo. Entonces sigan la luz, ¿ok?
Bueno, entonces seguimos en contacto y pues este tipo de videos van a ser más constantes. Sí, así es. ¿Te parece? Sí, tenemos también contenido muy bueno para más adelante, pero bueno, ya se los vamos a estar compartiendo. Así que, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Que estén súper bien. Chao, chao. Gracias. Saludos. Bye. Bye. Hello, bienvenidos a este live